Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Víctor Emilio Marsalles Pérez, mejor conocido como Víctor Marsalles, quien es el obispo de la diócesis de Baní, con quien vamos a hablar hoy. Prometemos un programa diferente porque estamos en Semana Santa y como tal tenemos que también desintoxicarnos un poco de la cháchara política, de la economía y de todos esos flagelos que afectan a la sociedad. Así que para mí es un inmenso placer tenerle aquí en su programa Verdades al Aire. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí y para la disposición de la ciudadanía y de audiencia. Gracias. Antes de comenzar, quisiera hablar un poco sobre la persona, sobre el personaje. Y en la medida en que voy auscultando, me parece un hombre sumamente interesante, con algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, él es dominicano, pero no nació aquí. Así es. ¿Cómo surgió eso? Bueno, mi padre es extranjero, viene de Cataluña y vino al Politécnico Loyola cuando se inauguró en los años 50 el Politécnico Loyola. Vino solo y él vino aquí y junto con otros técnicos de otros campos comenzaron el Politécnico Loyola, que fue el mejor en Centroamérica y el Caribe por mucho tiempo. Y ahí estaba él hasta que pasó el tiempo y en los años 60, después de casado con mi hermano mayor ya aquí, él colaboró con el 14 de junio. Él estuvo de cerca con el 14 de junio. Colaboró fabricando bombas Molotov contra el régimen. Con esa pequeñita colaboración, fabricando bombas Molotov. Bueno, era ingeniero químico, entonces él tenía esa facilidad de tener el know-how de cómo hacerlo. ¿Ese es su padre? Mi padre, sí, David Marsalles La Fuya, que hay una calle aquí, el padre de la química. Sí. Porque él comenzó dando clases, pero se tuvo que ir porque recibió un ultimátum de Trujillo y tuvo que irse. Yo estaba en la barriga de mi madre y por eso viajamos y volvieron en el 65. Claro, en el 65 ya fue invitado a fundar los departamentos de química en diversos centros universitarios del país. Y aquí vino y se constituyó el padre de la química superior porque fundó en INTEC, en la UAS y en diferentes lugares con dominicanos que fue llevando afuera y los insertó. Se fundaron los departamentos de química en el país y ahí fue cuando llegué yo y bueno, yo he crecido aquí, o sea, yo tengo solamente 3 años de ausencia, o sea, fue un dominicano ausente de mis primeros 3 años. Y el único dominicano que, bueno, no, todo el que nace allá y que es dominicano aprende el idioma primero allá, pero usted aprendió catalán. Catalán, porque no fui a la escuela todavía, entonces en la casa se hablaba catalán. Llegamos aquí y aprendí dominicano. ¿Y dominan todavía un poco el catalán? Algo todavía. Sí. Bueno, me llama la atención esa relación suya, digamos, de su padre, con la familia Macarrulla. ¿Cómo fue? Bueno, es que mi padre cuando llega aquí fueron de los primeros amigos. Él era el ingeniero Víctor Macarrulla, después tenía a su hermano Lisandro Macarrulla padre. Y doña Mercedes. Lisandro Macarrulla padre de Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia. Cuando hablan ahora de Lisandro Macarrulla, es el distinguido ministro, pero... ¿Usted le conoce? Claro, que nos llamamos casi primos, como quien dice. Nos conocemos, sí, de mucho tiempo. ¿Y le toma el teléfono y esa cosa? A veces. Sí, lo toma. Y doña Mercedes Sabater de Macarrulla, que es la distinguida dama, profesora meritísima, él fue el asesor de la tesis de ella. Y hubo una gran amistad en la familia. Y yo me llamo Víctor por Víctor Macarrulla. Tío de Lisandro Macarrulla. Por un tío de Lisandro Macarrulla. Exactamente. Qué bien. Sumamente interesante. Supongo que a la gente le gusta saber ese dato. Pero mire, la razón principal es que analicemos la Semana Santa. Estamos ya en Semana Santa, días que a mi modo de ver, puedo estar equivocado, usted me corregirá, ha ido como degenerando el sentido religioso, cívico y hasta solemne que se tenía en la Semana Santa. Sí, hubo un tiempo en que se exigía exteriormente la vivencia de la Semana Santa, casi por decreto. Y por eso uno no podía casi ni barrer, no podía hacer nada, no podía hablar fuerte. La música le llamaban música de muertos, que era una música clásica, normal. Y eso era exterior. Lo importante habría sido ayudar a que esa exteriorización, se pudiese haber interiorizado. Pero mucha gente vivió la Semana Santa como un momento de coerción, de no poder hacer lo que después quería hacer. Y con el tiempo, pues, no habiendo interiorizado y sobre todo a expensas de un mercado, de un comercio que se aprovecha de todo, hasta de lo americano que llega aquí, Black Friday, del Thanksgiving. O sea, nosotros vemos un comercio que utiliza, que es normal, aprovecha los momentums adecuados
y la Semana Santa ha sido secuestrada. Pero ¿qué tan fuerte es la Semana Santa? ¿Qué tan interesante que...? La Semana Santa es el centro de la fe. Dice en la palabra que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es inútil, dice 1 Corintios 15. O sea que es el fundamento. Si Cristo no resucitó, todo esto es plepla. En buen dominicano sería plepla todo eso. Ahora, si Cristo resucitó, eso le da contenido a todo lo que es el contenido de la predicación cristiana. Entonces, el domingo de Pascua es el domingo de los domingos, es la fiesta mayor, es la fiesta que le da sentido a todo. De hecho, todos los domingos celebramos las Eucaristías y celebramos el domingo porque hubo un domingo que se llama el domingo de Pascua. Me gustaría, sí, que habláramos de eso, porque se supone que Cristo murió un jueves 3 de abril, dicen algunos. Sí, él habría muerto el viernes, el jueves en la noche era la Pascua. El día de Pascua era el viernes y se celebró la cena de Pascua el jueves en la noche después de las 6. Siempre se celebra así. Y por eso, como se celebra después de las 6, ese día era viernes. Era un fin de semana largo, porque era viernes, Pascua, y sábado, Sabbat, el día del descanso. Entonces, como era fin de semana largo, lo enterraron a la carrera el mismo viernes que murió, para que el sábado no se pudieran poner en esto. Fue a la carrera para evitar llegar el sábado a las 6 de la tarde, lo enterraron antes de las 6. ¿Y cómo y cuándo se organiza entonces ese protocolo religioso para llevar de buena fe una Semana Santa? Al inicio, los primeros siglos, el domingo era el domingo solamente. Después se fue extendiendo poco a poco. Se extendió a lo que se llama hoy el Triduo Pascual. Después de un par de siglos, la iglesia ya más establecida, menos perseguida y con más orden, con más capacidad de no salirles huyendo a los perseguidores, entonces comienza a intensificar y se hace un fin de semana largo de celebración que se llama jueves, viernes, sábado y domingo. Después, con el tiempo todavía se ve como la necesidad de seguir preparando mejor el domingo, y con el tiempo se fue alargando hasta llegar una semana, y después con el tiempo llegó a 7 semanas, que son 50 días. Porque son 50 días los días de la Cuaresma junto con la llegada del... Pues ahí se determina miércoles ceniza. Miércoles ¿Quién ceniza decide esos nombres y esas cosas? Hoy es miércoles ceniza por X razón. No, o sea, la Pascua siempre se celebró. Esa fue la fiesta constante. ¿Cuándo se ha celebrado la Pascua? Es muy fácil. En esa época en que Jesucristo murió, la Pascua judía fue viernes. Pero en la fiesta judía de Pascua varía, porque es la primera luna llena de primavera, el día 14 del mes de Nisan. Puede variar el día. Exacto. Pero ¿cuándo celebran los cristianos? Lo celebran fácilmente el domingo siguiente de la Pascua judía. Punto. Usted calcula, usted sabe cuándo va a ser Pascua cristiana en el 3022, porque uno calcula qué día es el plenilunio del 3022 y el domingo siguiente es el domingo de Pascua. Desde el punto de vista bíblico, la celebración sigue siendo lo mismo, una fecha para recordar, para rememorar, claro. Para fortalecer la fe, entiendo yo. Pero desde el punto de vista social, ha degenerado de una forma bárbara, a mi modo de ver. Sí, ha sido secuestrada la Semana Santa. La Semana Santa... ¿Qué hacer para recuperar eso? Porque eso es una época... Bueno, al menos cuando yo era niño... En otros países hace tiempo que la Semana Santa ha sido secuestrada. Digamos que nuestro país fue de los últimos. ¿Secuestrada o democratizada, modernizada? Secuestrada significa cualquierizada. O sea, ¿por qué? Porque vemos nosotros que aún en Viernes Santo uno ve cualquier cosa. Uno ve celebraciones de cualquier tipo en Semana Santa, cuando un mínimo de respeto al mundo cristiano, claro que el mundo cristiano no persigue. Usted vaya al mundo musulmán, sí, y en un mes sagrado juegue con eso para que vea cómo le cortan la cabeza con una facilidad enorme. Pero esa no es la idea. Es quitar la cabeza de los hombros. No, eso no sería la idea, por eso es. Entonces vemos nosotros que se ha profanado bastante este tiempo. Sin embargo, los cristianos, vamos a ver, yo creo que parecía que era cristiana la mayoría, católico la mayoría. Siempre se hablaba del 90%. En realidad no era 90%. En realidad muchos de ellos eran de la secreta. Es decir, decían que eran cristianos. Y yo creo que ahora mismo, que el último estudio que ha hecho el Centro de Estudios de Santiago, que arroja un 59% de católicos. ¿Cuáles son los parámetros para definir eso en una encuesta? ¿Quién es católico y quién no? Porque es tan fácil decir soy católico para cualquiera. No, pero en las estadísticas... porque es la religión más fácil de llevar. Menos sacrificio. Se hace estudio de estadística. La estadística es una ciencia válida.
todavía. Y la ciencia estadística veía que antes se respondía, soy católico. Y usted no va a misa, usted no hace nada, pues soy católico. Ahora no, ahora ¿Cuáles son los parámetros ahora? Bueno, ahora los parámetros son, usted va a misa alguna vez, no sé qué. Hay un parámetro. Si voy a misa, soy católico. Con una frecuencia usted va a misa. ¿Con qué? Hay preguntas que definen, incluso también en otros cultos, qué tanto es de su culto. Y por eso vemos nosotros que ahora dice 30% es ateo. Yo siempre he querido saber. El 30% es ateo, que son gente que dicen, yo no practico nada, yo no voy a nada, yo voy a un entierro o a una boda, pero yo no practico. Porque antes, por ejemplo, perdóneme, había un parámetro en el catolicismo para medir los católicos, que era la fe de bautismo. Sí, pero bueno, cuando uno nace tampoco eso es unos 90 y pico %, por eso, exacto, eso no valía suficiente. Y uno no decide. Por eso yo lo que creo que sea sincerado ahora mismo la cantidad de católicos que hay. Cuando hablamos del 59% que dicen que participan, ahora mismo yo creo que siempre hubo más o menos eso. Lo que pasa es que antes había una récord de gente que estaba metida, que decía que era católico cuando le preguntaban, para no decir que era ateo, y ahora hay menos reparo para decir, yo no creo en nada, yo no soy creyente. Ahora que suena hasta elegante, suena. No, eso tiene que ver con los avances de la ciencia y con la tecnología. Exacto. Yo pienso que ha ayudado a que la gente tenga una posición diferente, pero ahí vamos a llegar. Yo quisiera saber qué se puede hacer desde el punto de vista religioso y hasta educativo para que la gente vuelva a tener un poco de fe. Yo creo que es necesario renovar mucho la propia. Mire, yo tenía un programa de formación en Semana Santa que se llamaba Yo Me Quedo. No sé si usted oyó hablar del Yo Me Quedo. Sí. Yo Me Quedo fue gracias a Dios, surgió de mi parroquia una idea. Y la idea había una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Para vivir de jueves a domingo. Bien, se invita a toda la familia. Entonces, para las charlas, los niños, se le adecuaba el lenguaje a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Y las celebraciones las hacían juntas y volvían otra vez a la formación por separado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando usted va a una misa, usted está hablando a adultos, jóvenes, niños, todo, y es muy difícil hablarle asuntos de interés para todo el mundo en un solo discurso. Por eso yo creo que la estrategia de la iglesia tiene que ser algo así como el Yo Me Quedo, que llenaba las iglesias, llena las iglesias. Pero ha bajado incluso, y yo creo que deben retomarlo, el catecismo, porque antes, cuando yo era pequeño, en el barrio había una señora de la Iglesia Católica que se encargaba de agruparnos a los niños. No, las hay todavía. Bueno, yo no la he visto, al menos en mi pueblo, Pedernales, eso se ha perdido. Bueno, porque no encuentran el niño, ya ha crecido el niño. Ahora, primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos con esta interesante entrevista. Bien, continuamos esta interesante entrevista con el señor Víctor Marsay, obispo de Baní. Señor obispo, ¿la fe cristiana ha aumentado o ha bajado? La fe cristiana ha ido cambiando de fisonomía. Ha habido una realidad distinta. La Iglesia Católica en particular adolece mucho de formación, pero su gran riqueza, que es necesario en la Iglesia, es la celebración. Una cosa es la fiesta, celebración, y otra cosa es la formación. La Iglesia Católica en este tiempo, su punto débil, su talón de Aquiles es la formación, en lo cual yo tengo varios proyectos en mente de trabajar, porque yo me he ocupado mucho en la televisión, en diferentes lugares. De la formación, la educación bíblica, la educación teológica, y sobre todo de masificar un trabajo de formación, tengo en mente yo que... Pero en las iglesias de la Reforma, donde yo también he estado, hay mucha formación bíblica, pero también hay ausencia de fiesta, de celebración. Entonces, yo creo que lo que ha habido es, por desgracia, una especie de durante unos 30 o 40 años, una pequeña guerra religiosa de proselitismo que no le ha hecho bien al mundo cristiano, porque hace que los que no sean ni de uno ni de otro se queden diciendo, ¿pero y qué es esto? Aquello de, Padre, que todos sean uno. No parecemos uno, parecemos peleándonos unos con otros, condenándonos los unos a los otros. Entonces aquí ha habido un momento en donde somos un antitestimonio como cristianos ante el mundo de lo que debe ser un mundo cristiano, donde estamos nosotros peleados entre nosotros, uno diciendo que los otros son la bestia, el anticristo, no sé qué, y el otro diciendo que son herejes. Se procura con las religiones, digamos.
todo lo opuesto a lo que se procura con la religión. Exacto. Entonces, eso ha sido nuestra debilidad como cristianismo en la República Dominicana, que tenemos que revisarlo. Yo he trabajado mucho en el mundo ecuménico, pero no siempre, ni en la Iglesia Católica ni en el mundo protestante, hay ecumenismo de corazón. Pero esa debilidad no es propia de la República Dominicana. En lo que yo he podido ver, leer y también, yo entiendo que es en el mundo. Ha bajado. Sí, es cierto, ha bajado, pero no en todos los países de la misma manera. Hay países donde se llama... En México ha subido. Y en Paraguay, hay algunos países. Uno puede decir que en países ha habido el mantenimiento de una iglesia. En Colombia, la iglesia colombiana es bien fuerte. Sin embargo, en la República Dominicana, la iglesia también hace una presencia. Créanme que 59% de católicos no es poca cosa, independientemente de que a veces se usan las estadísticas. No, 40, 20, 60. Se usan los números porque sí, hay que usar los números reales. Todavía la iglesia católica es una presencia, pero no se puede quedar estancada. Tiene que dinamizarse y tiene que aprender a provocar más, a provocar un poco más. Y estar al lado de lo bueno. Atrayente. Estar al lado de lo bueno, porque hoy en día se ve, por ejemplo, que incluso hay partidos que tienen sus propios obispos, sus propios religiosos. Sí, se ve como una intromisión o como una... Hay una parroquia donde va un partido. Exactamente. Y el partido ¿Usted celebra no cree que eso tiene cosas? que ver con el grado de afectación que la gente... Porque el pueblo quiere verlos a los religiosos, independientemente de los políticos. Pero ahora asumen bandos. La mayoría de los obispos normalmente están bastante alejados de eso. Eso no es el problema, son otros. No es que no hay problema, pero ese no es precisamente el principal problema de la Iglesia Católica. Normalmente la Iglesia Católica ha querido participar como mediadora incluso de discusiones políticas, de partidos. La Iglesia está dispuesta siempre a eso, pero el problema de la Iglesia es su dinamismo interno. Se nos fue ese gran mediador. Sí, eso sí. Que Monseñor Agripino. Fue una persona muy especial en la República extremadamente especial, sobre todo para mí. Sí. Pero la Iglesia necesita renovar el dinamismo interno. La Iglesia se ha quedado como anquilosada, sobre todo esta pandemia ha hecho mucha merma. No en la Iglesia, en todo, pero en la Iglesia también ha sido afectada porque si la Iglesia no se vuelve atrayente, si no atrae a los jóvenes, si no le llega a la juventud, dele un poco de tiempo y veremos problemas muy serios. ¿Y qué han hecho para que se materialice eso que usted reflexiona con mucho acierto? O sea, necesita la Iglesia unos movimientos. La Iglesia tiene una pastoral juvenil que trabaja en ello, pero ciertamente tiene que trabajar más. ¿Por qué? Porque hubo tiempo donde líderes religiosos juveniles estuvieron demasiado tiempo y se desgastó su liderazgo. Y el alejarse, digamos, de las cosas cotidianas que conciernen a los otros ámbitos de la sociedad, ¿usted no cree que ayudaría? Me explico, sí, para que no haya confusión. Por ejemplo, hay gente que cree en la Iglesia, pero les molesta que usted asuma posición, digamos, a favor o en contra del aborto y sobre ciertas posiciones que yo digo, pero tienen que hacerlo, porque incluso la propia Biblia establece a Dios lo que es de Dios y al César lo es César. Pero el César no estaba exento ni ajeno a la sociedad. Sí, cuando uno se mete en temas de defender temas doctrinales, evidentes, claros. El aborto ha hecho muchos católicos. Bueno, porque es que ha habido mucho engaño con respecto al tema de lo que son las causales, por ejemplo. La mayoría de la gente todavía defiende las causales o acusa las causales sin saber lo que son las causales. No solamente eso, líderes políticos. Yo me he sentado con líderes que cuando he estado discutiendo, al final dicen, no, yo no sé mucho de eso. Dios mío. Eso es lo peor, que tenemos un Congreso que es capaz de admitir incluso, aprobamos y no vimos, y no pasa nada. Exacto. Y eso pasa con los católicos y con mucha gente también, que dicen que están a favor, en contra, como una moda, pero porque nuestra habitual superficialidad no permite que meditemos, que reflexionemos. Y en el inmediatismo y en la superficialidad. Pero esa posición suya, por ejemplo, en contra del aborto, ¿es un asunto de fe o es una convicción más allá de ser un hombre religioso? No, es una convicción científica, jurídica, y la fe entonces la apoya también. Pero es que estamos hablando de que el Jérôme Lejeune, que es el famoso padre de la genética, la embriología, la genética, ya demuestran la realidad de la presencia de un ADN distinto al de la madre, con unas características completamente distintas que le dan una conformación de ser humano. El problema es, para conjugarlo con la Constitución, cuándo nace la vida.
Ya, pero la ciencia, antes que la Constitución, porque antes que jurídico, es científico. No, me refiero desde el punto de vista científico, porque cada vez que uno copula con una mujer, no necesariamente nace una vida. No, claro. Si de ser así, cada vez que usted lo hace, queda embarazada. Y no es así. Entonces, ¿cómo definimos cuándo nace? Nace desde el punto de vista. ¿Nace qué? La vida. Ah, la vida. ¿Cuándo surge la vida? ¿Cuándo surge una vida? La embriología dice que en el momento de la concepción, el problema está ahí. ¿Qué es concepción? El momento en que el espermatozoide y el óvulo conforman la primera célula. ¿Y cómo se determina ese momento? Pero la embriología ya lo ha demostrado. Lo ha visto, lo observa la entrada. Pero que tú no te imaginas hasta dónde llegamos nosotros. Después de 6 semanas. No. Se ha fotografiado la entrada del espermatozoide al óvulo. Son millones de espermatozoides que van corriendo. El más fuerte se mete en el óvulo. Se ha fotografiado. Se ha hecho estudios de cuando surge la concepción, se ha hecho estudios de cuándo surge la formación, la conformación del ADN. Pero no, si lo dijera yo, porque como está preguntándole a un obispo, la gente va a decir, pero este hombre es un asunto de fe. No es un asunto de fe. Es un asunto de que la embriología y la genética y toda la demás ciencia ya... Más la fe, porque tiene derecho a tener fe también. Los hombres de fe tienen derecho a valorar las cosas también. Sí. Y lo valoran respetando la ciencia. La iglesia, ha habido momentos en donde la ciencia es incómoda y la iglesia se equivoca. Ha habido momentos en donde ha jalado hacia otro lugar que no debía, pero ha habido conflictos con la ciencia. Pero normalmente la iglesia tiene por norma respetar los indicadores de la ciencia y no ir contra la ciencia. ¿Usted no cree que esos avances científicos y la tecnología de alguna forma han afectado la fe religiosa? O sea, hoy en día... Hay gente que ha visto que la fe y la razón son enemigas. Sin embargo, es un error grave porque, como decía Juan Pablo II, la fe y la razón son las dos alas que le permiten al hombre llegar a la verdad. Sin embargo, andan separadas. Y debe ser así. Lo digo porque, por ejemplo, hoy en día vemos cómo algunos avances científicos han hecho ver, al menos parecer, que algunas cosas de las que dice la Biblia no son ciertas o que se puede contradecir. Pero es que la Biblia no es un libro científico. Ahí quiero que hablemos. Bueno, entender eso, ese es mi campo. Pero se supone que estamos en el campo mío. No, yo quiero al suyo ahí, sí, porque la entrevista con usted. La Biblia no es un libro científico. Pero es dogmático. Se da como un hecho, como cierto todo lo que dice ahí. Pero hay que entender los géneros literarios que se utilizan para ello. Por ejemplo, dice en la Biblia, en la creación, y Dios hizo la luz y amaneció y atardeció el día primero. Después, y Dios hizo tal cosa, amaneció. Y en el cuarto día dice que Dios hizo el sol y la luna. Entonces, ¿cómo amaneció y atardeció el cuarto día? Si no había sol ni luna. Explíquemelo usted. No, es que no se está pretendiendo. Allí, por ejemplo, no está pretendiendo decir, aquí lo que está pretendiendo es hablar de una forma evolutiva que trata de demostrar que Dios creó el mundo, pero no está pretendiendo decir que la luz fue lo primero y lo segundo. Hay un orden en una forma rabínica explicada en 7 días, porque de que haya sido en 7 días también vamos en la medida en que la ciencia puede demostrar que lo que dice la Biblia no es así, ya sea porque no conoce o porque no tiene por qué analizar los libros como usted hace. Hay una evolución en la manera de entender las cosas. Sí. Comienza con los mitos, las leyendas. Hay un montón de elementos que van llevando. Cuando no había historia, exacto, ¿qué se hacía? La historiografía, la leyenda, por ejemplo, yo nunca he entendido. Mito. Caín mata a su hermano Abel y es desterrado y vive en el pueblo de Lot y allí se casa. Entonces la Biblia me dice los primeros hijos de Adán y Eva son Caín y Abel. ¿Con quién diablo se casó? Bueno, eso es lo que yo me pregunto. Es delicado meterse con ellos porque hay sectas que hablan del fundamentalismo, de que hay que creer literalmente lo que la Biblia dice. La Biblia está pretendiendo dar un mensaje, no está pretendiendo dar una verdad de fe. Es como, por ejemplo, la fábula de Esopo. La fábula de Esopo, que dice que el zorro quería alcanzar las uvas y después dijo que al final eran muy agrias. ¿Es cierta esa fábula? Yo supongo que no. La verdad que está ahí, sí. Okay. Bueno, Esopo está pretendiendo dar una verdad. No está pretendiendo decir que el zorro habló, ni la serpiente habló. Exacto. Ni le quiso hacer comer una fruta. Prohibida. Sino que es la manera de expresar una verdad cuando no hay historia.
Cuando no hay historia, ¿cómo se expresa la verdad? Sí, parábola. Créeme que la historia comenzó con Homero. Sí. Entonces, antes de Homero, ¿cómo se escribían las cosas? Se escribía en leyendas, se escribía en mitos. No había manera de escribir una cosa que no fuera con otro género literario que hay que aprender a decodificar para actualizarlo hasta el día de hoy. Incluso los propios científicos, esos antropólogos que han descubierto cosas antiquísimas anterior a la religión, están viendo que es como usted dice, se escribía de una forma diferente. Claro. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2 minutos con esta súper interesante entrevista. Bien, continuamos con esta súper interesante entrevista. Antes de irnos a una pausa comercial, usted tenía la palabra. Hablaba del nacimiento de la historia, de Homero. Aquí vemos nosotros que la Biblia no hay que entenderla, digamos, como si toda, que quisiéramos que dijera una verdad científica en cada postulado que dice. Y ese no será el problema, porque a mí desde niño se me enseñó que tengo que creer lo que dice la Biblia. Mi madre religiosa... Es que lo que dice la Biblia es verdad, pero hay que saber entenderlo. Sí, pero el problema es cómo te lo enseñan. Por ejemplo, mi madre es cristiana desde antes que yo naciera. Cuando yo cuestionaba, que siempre he sido cuestionado, me decía, hay cosas que están dejadas al Señor. Lo contra el Señor. Sí. Y ahí me frenaba la doña. Sí, pero que si la doña a mí me dice, la doña mía, mi mamá me dice que la Biblia dice que en el 4º día fue que se hizo el sol y la luna y que hubo atardecer sin sol. Y usted le pregunta y ella no sabe. Bueno. Va a decir, Vansalle, cállese la boca, deje las cosas así. Así me decían a mí. Bueno, pero eso se llama no querer afrontar las cosas. O no saber. En el caso de mi madre, yo supongo que era que ya no sabía. Bueno, porque ella me explicaba todo. Las ciencias bíblicas permiten ahora tener acceso, hace tiempo y hace décadas, que la teología bíblica nació en el 1798 con Philip Gabler. Y de ahí para acá ha llovido mucho, donde hay estudios cada vez más científicos que permiten analizar la Biblia sabiendo que hay que actualizar no el texto, sino el mensaje. Hay que saberlo actualizar. Eso tiene que ver con la forma en que el nuevo Papa, por ejemplo, hace sus prédicas. No hace tiempo de eso. Sí, pero él se le ve como un acercamiento, una forma, digamos, más dinámica de adecuarse él a la gente para que se le entienda y se acerque. Él es muy humano, es una figura, un perfil muy cercano. Él no es una persona con luces como las que tenía Benedicto, ni es una persona con el liderazgo mundial que tenía Juan Pablo II, pero es una persona que su testimonio está en su manera de ver, de ser. No tiene las luces de Benedicto. En cuanto a teología. La teología de Benedicto, Benedicto es uno de los teólogos del siglo XX, de los grandes teólogos, y hay un montón de teólogos del siglo XX. Él no es teólogo, Francisco no es teólogo, y yo no puedo exigir a uno que no haya estudiado Derecho que sea abogado. Exacto. Y a uno que no ha estudiado, hecho especialidad en teología que sea un teólogo, pero sin embargo sí es un brillante pastor, como se acerca a la gente, lo ha hecho de una manera que incluso puede ser más efectiva que lo que puede ser incluso un teólogo. Yo creo que usted no cree de alguna forma que esa forma que tiene el nuevo Papa de acercar la iglesia a la gente y la gente a la iglesia podría terminar afectando a la propia iglesia. Sí. Digo, porque la gente necesita tener algo como intocable, inalcanzable. Tiene que tener ese hálito de que, pero de repente el Papa baja y te abraza y como que la gente le pierde un... Pero por suerte tenemos pausas, tenemos diversos papas para que nos vayan dando las diversas facetas. Ya volverá el teólogo otra vez. Yo estoy equivocado, lo que quiero saber es si yo estoy equivocado. Perfectamente, lo que usted está diciendo es exactamente como es. A mí me molesta eso, ver que el Papa quiera, ¿entiendes? Sí. Quizá porque me crié con cierta distancia, una cierta solemnidad. Hay gente que le gusta más estas verdades absolutas y necesitan que pase de vez en cuando un Benedicto. Hay otros que necesitan a un papa más cercano y es bueno que pase un Francisco. O sea que la variedad de los papas también forma parte misteriosa de cómo se nos va pastoreando como pueblo de Dios. Claro, así que está la riqueza de que usted necesita esa verdad. A mí también me gusta mucho eso, la verdad intocable. Sí. Pero es necesario también acercar a la iglesia a la gente. Sí, pero que la acerquen otros. No, mire, sin embargo, hay algo que yo creo que independientemente de cómo esté la actividad religiosa hoy en día en el mundo, independientemente del crecimiento de la ciencia, de la tecnología, el ser humano sigue creyendo en Dios, sí, pero lo hace de manera diferente. Cree en Dios como a mi manera. Yo no creo en ese Dios que me dice la Biblia, pero cree en algo. ¿A qué se puede atribuir que uno tenga ese temor? ¿Será lo desconocido? Porque el hombre es un ser religioso por naturaleza. O sea, eso ha sido desde tiempos inmemoriales.
O sea, cuando usted no explica el trueno, el Dios del trueno, y está el Dios de no sé qué, de la guerra. O sea, cuando uno no puede entender la guerra, uno apela a algo religioso y le da un carácter divino, quizás a veces a los que no lo tiene. Pero ciertamente el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Y nada puede eliminar eso. Si usted le quita una religión, va a tener otra, buscar otra. Por lo que estoy de acuerdo con usted, la manera de creer ha cambiado. Sí. Pero la gente sigue teniendo fe. Sin y duda. Dice, no, yo creo en Dios. No en el Dios que me dice, pero creo. Sí, pero es que eso es peligroso porque uno se puede fabricar un Dios a su medida. Y ese Dios no existe. Ese Dios es un idolito que uno se puede fabricar uno mismo. Cuando uno se crea un Dios con sus propias verdades, con mis verdades, con lo que yo creo que es Dios, con lo que a mí me parece que debe ser Dios, entonces ese Dios no es Dios. Yo tengo un amigo que él no cree en absolutamente nada. Y yo le digo, bueno, el problema es que si Dios no existiera, habría que inventarlo como quiera. Porque es el muro de contención moral. Imagínense por un segundo que la gente no cree en nada. Se come el hombre con el hombre. No, yo tengo muchos amigos ateos, o sea, en España, en Italia, pero creen en el ser humano. O sea, decir que no creen en nada, ¿qué quiere decir? Que no creen en nada, óigame, péguese un tiro. O sea, si usted no cree en nada, crea en la justicia, crea en el bien, haga algo. Suena feo eso dicho por usted. Sí, pero es que suena como que eso es, de ahí a suicidarse es un paso nada más. No cree en nada, ni en él mismo cree. No cree en la honestidad, no cree en la justicia. Porque el hombre que no puede profesar religión, por lo menos debe profesar que quiere un mundo justo, o tampoco quiere un mundo justo. Debe profesar en una paz. Exactamente. Y si usted no cree en la paz y no cree en, pues entonces esto es la selva. Y aquí se acabó esto. Y no puede ser que el mundo tan ordenado pueda venir de un desorden así. Yo, por ejemplo, digo que muchas cosas han cambiado. Porque muchas cosas que antes eran pecado, ahora no son pecados. Al menos para el Papa Nuevo no lo son. Él dice, ¿quién soy yo para juzgar? Para digamos, juzgar, la homosexualidad, digamos, otras cosas que la Biblia manda a condenar. Porque nadie le está pidiendo que juzgue, pero desde el punto de vista bíblico tiene que condenar o no condenar. Bueno, pero dice la Biblia, lo que pasa es que dice, no juzguen para que no sean juzgados. Él no lo juzga, él no ha dicho que si usted ve, eso fue camino de Río de Janeiro a Roma, lo entrevistaron y uno le quita el contexto y uno cree que él está apoyando la homosexualidad. Yo creo que me expliquen bien eso, porque yo incluso... Él dijo así, la frase que dijo es, si un hombre es homosexual y busca hacer el bien, ¿quién soy yo para juzgarlo? Lo malo son los lobbies que se dedican a eso. El lobby homosexual, que significa el querer que todo el mundo sea así o querer defender esas causas a costa de aplastar los derechos de los demás. El Papa está claro en eso. Ahora, de que una persona, yo acompaño a muchas personas homosexuales. Sí. Y son personas que tienen muchas inquietudes y yo los ayudo y trato de ayudarlos en la medida de lo posible. ¿Y lo quiere así, homosexuales? Hay que quererlo, aceptarlo en el sentido de los acompaño. O sea, si usted tiene un amigo, que tiene otra mujer, usted dice, bueno, es un adúltero, pero es su amigo y tiene que ayudarlo, pero un adúltero, sáquelo del medio. Usted es un puro y él es un impuro, sáquelo. No, eso no. Esa actitud no es la actitud que ayuda. El pastor es el que tiene que aprender a tomar el olor de la gente, a acompañar a la gente. Acuérdense que Jesucristo se sentó con pecadores, pero no fue para decirles, sigan en eso, tranquilo. No, él se sentó con pecadores y los invitaba a la conversión. El buen pastor mantiene mansas sus ovejas. Bueno, pues trato. Eso es así. Mire, hay algo que también me ha llamado a mí la atención. Yo que estudio mucho la Biblia, de una manera abierta. Aunque mi madre me enseñó a que cuando no entienda, sencillamente eso es así. Quizás el ella decirme que tenía que ser así fue lo que me volvió rebelde. Y digo, no, pero que así no puede ser. En la Biblia establece que el hombre ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Yo digo que es imposible que el hombre, que es el más vil de las criaturas, pueda ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios no pudo haber sido tan poca cosa. El Salmo dice, el Salmo 8, que cuando contemplo el firmamento, digo, ¿qué es el hombre para que pienses en él? O sea, el mismo salmista en el Salmo 8 se maravilla de ver todo, estamos hablando de todo el universo. De tiempo atrás, y dice, ve el universo entero, y dice, pero ¿y cómo te fijaste en el hombre? Ahora la pregunta es, y él se hizo hombre, él no se hizo planeta, él no se hizo jirafa, él no se hizo mosquito, él se hizo hombre, él asumió la condición humana. Algo tiene el ser humano
por lo cual Él asumió la condición humana. Eso es lo que yo quisiera que alguien como usted me explique. El misterio, el misterio de Cristo se llama eso. El misterio de Cristo. Oh Dios, no, pues yo me resisto a pensar que Dios que el hombre haya sido hecho imagen y semejanza de Dios. La pregunta Dios que te haría, no puede ser la pregunta que te haría, ¿tú crees que Jesús es Dios o no es Dios? Ahí está el cristianismo. Bueno, ese es el centro del cristianismo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién dices tú hijo que de soy Dios, yo? Porque la Biblia dice es Dios, pero la Biblia te dice hijo de Dios. El hijo de Dios. ¿Te dice, ¿qué quiere decir eso? El hijo de Dios. Ya, dice la Biblia en Juan 1 que Él estaba en el principio con el Padre antes de que el mundo fuese y de que todo fue hecho por Él y para Él y sin Él nada se ha hecho. Exacto. Pero ese Señor no es un hijito de Dios cualquiera. No, un hijito de Dios cualquiera. Es la causa de la existencia del universo entero. Que si lo analizamos así, tenemos que analizar la virginidad de la madre que lo parió. Bueno, espérese, no vamos a discutir eso ahora, porque si usted no va a discutir el hijo, menos que discutir la madre. Exacto, no, y de verdad no tengo esa capacidad. Porque no se meta con la madre, si no se mete con el hijo. El problema está en esta la respuesta. ¿Quién es Jesús? Y si Jesús es Dios o no es Dios. Yo una vez le hice una pregunta a una persona muy cercana a mí, que me dijo eso mismo. Yo le pregunté, ¿tú crees que Jesús es Dios? Él me dijo, no, yo no creo que Jesús es Dios. Entonces no podemos seguir discutiendo, porque tú no eres cristiano. Entonces pasó el tiempo, hizo el cursillo de cristiandad. Para seguir discutiendo eso hay que decir que sí, yo creo que no, es decir, no podemos discutir de las verdades cristianas. Exacto. Porque las verdades cristianas están fundamentadas en que Jesús es Dios. Exacto. Entonces, el problema es podemos discutir de ciencia, podemos discutir de política, pero no podemos discutir de cristianismo. Si uno niega la divinidad de Cristo, uno está negando el cristianismo en su esencia. Bien, y por eso la Semana Santa es Semana Santa. Exacto. Vámonos a una tercera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de otros temas. El hombre también es economista, es filósofo y son ámbitos del saber y del conocimiento que queremos aquí su opinión sobre algunas cosas que pasan hoy en día. Bien, antes de irnos a esta tercera pausa, les decía que el hombre es, además de un religioso con altos estudios, con una fe y una convicción proverbial, también tiene estudios de economía y de filosofía. Así que no puedo dejar que pase por aquí sin darme su valoración sobre la situación económica del país en estos tiempos. Sí, me preocupa mucho, sobre todo en la región del sur. Estuvimos reunidos los obispos del sur hace poco, esta misma semana estuvimos reunidos y nos preocupa mucho el descuido de la región del sur. Es la región más extensa del país y se está despoblando y no hay proyectos de desarrollo que ayuden a conformar una región que colabore. Pedernales, eso es proverbial. Ojalá, pero el turismo no es precisamente una de las más redistributivas del ingreso. Pero sí estamos hablando de proyectos de desarrollo que ayuden a generar no solamente el empleo que genera el turismo, sino la gente pueda comer. Llenar de verdad de empleo como tal Cibao. También necesitamos al sur. El sur no puede quedar despoblado. Pasa a ser un punto débil, un talón de Aquiles dentro de nuestra soberanía. Ustedes se reunieron para analizar eso. Analizamos toda la realidad social, económica, analizamos la realidad. ¿Y qué concluyeron? Bueno, que tenemos que tener proyectos de desarrollo. Las inversiones, tiene que haber empresas allá. Las empresas casi siempre se posicionan en los lugares donde hay otras empresas. Pero tiene que haber una responsabilidad con respecto a la creación y la generación de empleo. Por ejemplo, en la diócesis de San Juan de la Maguana, que estamos hablando de Elías Piña, San Juan y Azua, de un censo a otro, en la población disminuyó en 30,000 en 10 años. ¿Y con eso? Y en Barahona, 20,000. Estamos hablando de que en toda esa región... Y eso que no fueron a Pedernales. No, eso es Pedernales. Pedernales. Creo que la gente ha migrado. Barahona, Independencia, Pedernales, Barahona y Bauruco. Porque, por ejemplo, en Pedernales ha salido el que es de Pedernales, pero han llegado unos foráneos que han duplicado la población. Sí, pero eso no están en el censo porque no son dominicanos, ese es el lío. Estamos vaciando la región. Mira, y eso es muy peligroso para nuestra soberanía y sobre todo para un desarrollo armónico de toda la nación. Con ese banco de informaciones, de conocimientos que ustedes compartieron, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a llevar al gobierno? Sí, no, hay propuestas de desarrollo en diferentes instancias, dentro del mundo empresarial, estamos pensando todavía porque fue como una primera iniciativa de la cual surgieron interesantes, porque
entre nosotros nos enriquecemos, cada uno da, Claro. da el dato del otro, y uno va armando una Claro, conformación de la región que es muy el interesante. ente que dirige tenga esos conocimientos que ustedes Sí. como profesionales se lo lleven. Y sobre al todo gobierno. planes de desarrollo y planes a nivel de iglesia. Porque además tiene otra cosa, es la región más descuidada a nivel de iglesia, porque la proporción de sacerdotes con respecto a la población es la más baja de todo Que el los país. sacerdotes no quieren ir a Pedernales. No, que no hay... Están no hay como los sufic- médicos que no quieren ir a la frontera. No es eso, porque cada uno qué tiene es? que surgir del lugar, tiene que surgir. Yo tengo un plan Espinales de Pedernales sostiene su familia allá y no coge para allá, que coge para allá. Bueno, yo tengo Baní, San Cristóbal y Ocoa. Y tengo vocaciones, pero necesito crear más vocaciones. Yo estoy ahora mismo, gracias a Dios, con la ayuda del gobierno, estamos construyendo la única diócesis que no tenía seminario menor. El seminario menor es esencial porque muchas de las inquietudes en Europa para la vocación es después de universitario. ¿Y cómo pueden Pero ayudar? en Santo Domingo la inquietud es desde niños, desde 14, 15 años. ¿Cómo pueden ayudar las iglesias? Que a veces las iglesias solo exigen, solo dicen lo que hay que hacer, pero no se integran a ese que hacer. Las iglesias están metidas en los barrios, en los campos, están promoviendo constantemente. Lo que pasa es que no estamos haciendo bulla. Los religiosos que están metidos en los barrios no están haciendo bulla ni están cacareando sus huevos, los que están ocupándose. Haciendo lo que hay que hacer. Tenemos un montón de sacerdotes que están metidos en los lugares. Yo tengo en Jaina un equipo de unos cuantos sacerdotes, son 200,000 personas en Jaina. Y no puede haber una alianza con el gobierno para que esas capacidades de ustedes, ese liderazgo que tienen en las juventudes, con más el apoyo del gobierno, pueda ayudar a combatir, por ejemplo, la delincuencia y la criminalidad. Yo creo que sería maravilloso. En Cristo Rey y en Capotillo, donde yo estuve, y en Simón Bolívar hubo mucha colaboración. En el tiempo en que yo estuve, hubo una sinergia muy hermosa con las autoridades con respecto al trabajo con la delincuencia. Pero no es tanto la delincuencia en el sur es más bien en la pobreza. La pobreza. Es la situación de la pobreza te lleva a delinquir. Lo digo por mi pueblo. Hay gente pobre que estudió conmigo, mis amigos de infancia, que algunos se han visto ante la necesidad que vender droga. En Baní eso es un problema serio en Baní. Sabiendo tú que en la escuela incluso fueron tan buenos como tú y que esa falta de posibilidades lo lleve a tener que meterse a cosas que tú sabes que en el fondo no es él, que es tu hermano y amigo. Esa es una realidad triste que tenemos que analizar. Eso parte del alma. La mejor prevención sería un auténtico desarrollo, un programa de desarrollo integral donde no hubiese regiones donde ocurriese eso. Pero también ocurre que llenan de cinturones de miseria las grandes ciudades. Otra cosa Santiago y Santo Domingo están llenos de una delincuencia de que vinieron a buscar y no encontraron. Otra cosa que tienen los gobiernos es que distribuyen mal el pastel. Sí. El pastel siempre se queda en las 4 principales provincias. Nosotros estamos en uno de los países más mal distribuidos de la riqueza, que en una de las regiones más mal distribuidas, porque América Latina es de las regiones de peor distribución del ingreso y Dominicana es de los campeones en esa región. O sea, usted que es economista, se ha tomado una decisión, el Congreso acaba de aprobar aranceles cero. Sí. ¿Cómo usted ve esa decisión? Eso es una intención, buena intención. Buena intención. Pero es inmediatismo. Estamos hablando de que el proceso inflacionario que se va a desarrollar no va a durar 6 meses, va a durar mucho más. La canasta familiar que dice 40,000 pesos. Yo conozco personas que ganan más que eso. Pero algo tenía que hacer el gobierno para enfrentar esta situación. Por eso dije que buena intención. Buena intención lo es. Pero no resuelve. Ayuda. A largo plazo no, aunque yo lo veo como una buena iniciativa, un buen intento. Creo que son 67 productos que se van a abaratar. Espero que eso no dañe la producción nacional. Eso no lo puedo determinar, no he hecho un estudio de eso, pero el gobierno promete que la producción nacional no va a ser dañada. Lo primero sería defender, yo creo más en los subsidios a la producción nacional que a evitar los impuestos de los importados. Creo más en la ayuda directa a subsidios a los productores nacionales, eso ayuda mucho más y sobre todo protege más la... No hace el gobierno con darle 1,000 pesos de manera directa a las madres pobres si el producto llega a costar esos 1,000 pesos. De alguna forma hay que ayuda a los productores para que bajen el costo. Usted sabe las ayudas que tienen los productores. Sí. Tienen muchísimas y como quiera se mantiene.
Mire, ¿Qué hacemos entonces? Porque ¿quién va a determinar los precios de venta de los productos importados que ahora no tienen aranceles? Hay una limitación, van a poner límite a ese precio, o ahora se va a vender a lo mismo y ahora con una mayor ganancia. Una pregunta que yo hago, no sé la respuesta porque no sé cómo se va a hacer, no sé si va a haber un control de precios, pero ciertamente si esto lo importo a 10 y lo vendo a 12 y ahora me le van a quitar los 2 de impuestos, me va a ganar 4. Si lo vendo a 12, sí. ¿Quién me va a controlar que yo lo venda a 10 ahora? Ojalá que sí. No sé si va a haber un control de precios. Es la gran pregunta que hay que hacer para que el mercado especulativo no se gane en los aranceles. ¿Cómo es un día del señor Marsalle, del obispo Marsalle? Variadísimo. Desde reuniones con los sectores populares hasta celebraciones, hasta venir aquí a la televisión. Yo, por ejemplo... ¿Pero cómo se levanta? Primero ora, reza. Claro, el rezo en la mañana, esencial. Después de rezar, natación. Natación. Ese fue mi deporte. Yo representé al país. Por eso es que a esa edad se conserva como... Trato de conservarme para no oxidarme. Aunque me meto en el agua para no oxidarme. Pero yo nado mis 2 kilómetros en la mañana. 2 kilómetros. ¿Y dónde nada 2 kilómetros? Allá hay piscina, en Baní hay piscina y en Santo Domingo hay piscina. Cuando estoy allá y cuando estoy aquí. Pablo McKinney nada más tiene piscina en Baní. Pablo McKinney no, hay un country club en Baní, donde yo ahí me hicieron desde que llegué socio honorífico. Y yo a veces estoy solo ahí porque esa piscina se desaprovecha, pero yo le saco provecho a la piscina. Y entonces después del rezo y después de la deporte, mi desayuno y de ahí a la oficina. De lunes a viernes en la oficina constantemente, escuchando a todo el mundo. En la tarde constantemente ya ir a las comunidades a visitarlas e irme a acostar a veces hasta muy tarde, hasta las 9 de la noche, pero levantarme después a las 5 de la mañana para volver al rezo y volver a la natación. Y de esto con una variedad enorme, porque eso lo digo yo como una primera rutina. Pero créame que el día mío cambia. De lunes a viernes a veces he hecho actividades completamente diversas. Tengo que ir a Santo Domingo constantemente. Soy el presidente de la Comisión de Vida, tengo que planear la pastoral de la vida. Pastoral de la vida. Sí. Formación a la ciudadanía, primero que nada. Yo tengo un equipo de médicos y un equipo de abogados que se dedican a hacer dando talleres. Resultados. Sí, yo creo que, por ejemplo, el tema de la ideología de género, hace 10 años nadie sabía lo que era. Está acabando el mundo. Pero nadie sabía lo que era ideología de género hace 10 años. Y le puedo asegurar que la pastoral de la vida se ha ocupado de dar a conocer, trayendo personas y dando cursos de diferentes maneras. Todo el mundo sabe lo que es la ideología de género ahora. Todo eso lo hizo la pastoral de la vida. ¿Y saben que hay cuántos géneros? ¿Masculino y femenino? ¿O ustedes predican como otros que ahora hay masculino, femenino, binario? Es una vergüenza. No binario, usted ha visto esto de Lia Thomas ahora, la campeona de natación de Estados Unidos. Una mujer, un hombre que se hizo transgénero y rompió todos los récords femeninos ahora. Bueno, eso es. En Argentina, la campeona de karate, en una de las divisiones, no sé en cuál peso es un hombre que se hizo mujer y que da patadas como si fuera un hombre. Es una desigualdad que han provocado las propias mujeres. Finalmente, en breve, en un minuto, ¿podría hacer alguna exhortación para estos días de Semana Santa? Sí, yo hago una exhortación y la haré siempre, es a defender y a cuidar la familia. Por lo tanto, esta Semana Santa, primero, prudencia. Si se va a trasladar, con prudencia. Que lo vayan a hacer en familia y sobre todo que miren hacia adentro, o sea, que hagan una introspección social, es decir, hacia la familia y una introspección personal hacia sí mismo. O sea, nosotros tenemos riqueza y no nos damos cuenta y a veces la perdemos por tonterías. A veces se pierde la vida en un momento, en una tontería de una imprudencia, en la que la Semana Santa sirva para reforzar que tu familia es un tesoro y que hay que cuidarlo. Y que tú eres un tesoro y que eres un mundo a descubrir por dentro. Así que la introspección, por favor, entra hacia ti. Quédate solo, medita, piensa en lo que sea, pero en algo, para que no seamos personas superficiales, que estamos como los perros, nada más mirando a ver dónde está el hueso para cogerlo, sino para que podamos pensar que somos seres humanos con un propósito en la vida. Bien, decir cualquier cosa después de eso está de más. Así que nos despedimos.